7:18 son movilizaciones convocadas efectivamente por el Magisterio, por la Ley Estatutaria de Educación o la reforma a la educación. Y es un gusto saludarlo, señor viceministro Óscar Sánchez, viceministro de Educación Básica y Media, para contarle al país de qué se trata esta iniciativa y, por supuesto, por qué ha generado tantísima polémica. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Eduardo, gracias. Buenos días. Bueno, entremos en materia, si le parece, señor viceministro. Empecemos esbozando un poco cuáles son los puntos principales que tiene esta Ley Estatutaria de Educación. Bueno, esta es una ley muy importante para el país. Llevamos ya un tiempo largo y ya hemos logrado sacarla por acuerdo. Hemos hecho acuerdo nacional, en la Cámara de Representantes se votó unánimemente y permite profundizar el alcance del derecho a la educación. Es decir, permite que las familias garanticen que sus hijos, desde que nacen, desde los 0 años hasta la educación superior, puedan exigir el derecho a la educación porque se convierte en un derecho fundamental. Hay tramos de la educación donde ya tenemos acceso, pero nos falta mejorar calidad en algunas regiones, en la primaria, en la secundaria, pero hay tramos como la educación de los niños más pequeños, el preescolar, la educación incluso en el jardín infantil de los bebés y la educación media, cuando los muchachos a los 15 años entran a 10º y 11, donde hay unas bajas coberturas y hay muchas desigualdades en la calidad en todo el país. Hoy en día van hasta 9º, entiendo yo. Pues la obligación es entre los 5 y los 15 años. Ahora tendríamos educación obligatoria en el preescolar y educación obligatoria en la media, es decir, hasta los 18 años. Y tendríamos derecho fundamental, la posibilidad de exigirlo desde el nacimiento hasta la universidad. Me preguntan aquí, ¿los normalistas irían hasta los 14? ¿Qué es un normalista? Un normalista es una persona que estudia en un colegio pedagógico y después de que termina el grado 11 y sale como bachiller pedagógico, hace 2 años más. Lo llaman grados 12 y 13, para convertirse en docente y poder prestar el servicio educativo como profesor en las zonas rurales del país. Eso, por ejemplo, es uno de los avances importantes de esta norma. Establece que las escuelas normales superiores tienen educación superior. Entonces, hablamos de universalización, hablamos de el derecho a la educación, que son estos puntos que usted nos está contando. ¿Esto de la progresividad qué significa? Pues significa que, como se trata de un derecho fundamental, el gobierno, el Estado y toda la sociedad tenemos que destinar hasta el máximo de los recursos disponibles, dice la jurisprudencia internacional, el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, la Corte Interamericana, la Corte Constitucional. O sea, no podemos dejar de poner la plata en la educación. Y progresivamente vamos garantizando el derecho. Nuestros cálculos financieros, que son, digamos, muy estructurados, dicen que en el año 2037 tendríamos cubierta toda la educación básica con calidad para todos los colombianos, si esta ley se aprueba, y en el año 2043 el 80% de educación superior para todos los colombianos, si esta ley se aprueba. Esto significa que para poder lograrlo tenemos que ir destinando la plata. Ya la reforma tributaria que se hizo en este gobierno está permitiendo hasta 2029 garantizar esos recursos. Están creciendo, crecieron mucho, digamos, pasamos de 56 billones cuando comenzó el gobierno a 70 billones hoy en día, pero necesitamos mucho más. Y la ley obliga que se haga ese proceso progresivo, es decir, en la medida que se va disponiendo la plata para lograrlo. Sin la ley eso no sería... Sin la ley el ritmo sería más lento. Colombia, digamos, mejora en educación, pero a un ritmo que podríamos calificar de mediocre. Y por eso los resultados no son los mejores, ni le damos derecho a todo el mundo. Necesitamos más dinero. ¿Esto de enfoque diferencial qué significa? Significa que cada persona que tiene un problema serio debe ser priorizada para la garantía del derecho. Esto va desde, por ejemplo, personas con discapacidad. Un niño o una niña sordo, ciego, con discapacidades cognitivas de distinta naturaleza, o una persona privada de la libertad. Todos estos sectores, y en particular campesinos y poblaciones étnicas indígenas y afrodescendientes, tienen que ser priorizadas. Por eso, diferencial. Se garantiza a todos el derecho, pero hay personas que para poderles garantizar el derecho tenemos que darles una prioridad. Bueno, el tema docente, dignificación de la labor docente y directiva docente, sistema de formación docente y demás. En el capítulo de docentes, ¿qué cambia con esta ley estatutaria? Bueno, en Colombia los maestros y maestras hacen una labor heroica, ¿sí? Trabajan por los niños en condiciones muchas veces muy adversas. Entonces, y la mayoría son mujeres además, 64% de la planta de docentes oficiales son mujeres. Y lo hemos visto en el Cauca, en las zonas de orden público complejas. Entonces necesitamos que las personas que están
enseñando en una zona de guerra, o que las mujeres o que los docentes en general tengan las condiciones de formación, se les ofrezca acceso a las mejores universidades para poder estudiar sus pregrados, sus posgrados, que los normalistas se puedan volver licenciados, etcétera. Eso ya lo estamos haciendo en el plan de desarrollo actual, y además que se les ofrezcan condiciones para su desarrollo profesional. Entonces ahora vamos a mirar un poco, por ejemplo, qué tiene que ver la evaluación docente con eso, que es uno de los temas polémicos. Pasemos al siguiente punto, que ya entramos en lo que se ha dicho polémico, y es una de las razones por las cuales los maestros hoy están protestando, y tiene que ver con esa evaluación docente. ¿Les molesta a ellos que se incluya en su evaluación el resultado que obtenga el estudiante en la prueba de estado, por ejemplo? Bueno, esto es muy importante, porque ¿qué es lo que pasa? La ley durante varios meses ha venido construyendo un consenso nacional. Sale de la Cámara con todos esos puntos positivos necesarios para el país de los que acabamos de hablar. Llega a la Comisión Primera del Senado y allí se le introducen algunos cambios que el magisterio dice, hombre, no son razonables. Y nosotros en el gobierno estamos de acuerdo, no son razonables. ¿A ustedes no les gustan el gobierno esos cambios en el tres cosas muy concretas. Es decir, de las 50 o 60 cosas que tiene la ley, que son maravillosas, hay 3 que tenemos que resolver ahora en la plenaria del Senado y en la conciliación. ¿Cuáles son esas 3 cosas? En primer lugar, necesitamos que los colegios tengan sus 3 grados de preescolar. Prejardín, jardín y transición, como tienen los colegios privados, los colegios públicos lo tengan. Eso no está tan específico y el sindicato dice, póngalo, estamos de acuerdo. Segundo asunto, que los dineros públicos se destinen, dice la ley, prioritariamente, eso se quitó, salió de la Cámara diciendo prioritariamente para la educación pública, para los colegios públicos y las universidades públicas. ¿La palabrita prioritario fue lo que se quitó? Claro. Ni siquiera decía exclusivo, decía prioritario, es decir, se sigue permitiendo que haya educación privada e incluso que eventualmente haya recursos para la educación privada en ciertas circunstancias. ¿En qué casos hay recursos de públicos para la educación privada? Bueno, hoy en día, por ejemplo, una comunidad indígena o, por ejemplo, un sector donde no llega la educación oficial con docentes del Estado, contrata a la Iglesia Católica para prestar el servicio. O, por ejemplo, a través de programas de becas que se tramitan a través del ICETEX, se llega a universidades privadas con recursos públicos. Lo que decía la ley que salió de Cámara era prioritariamente lo público para lo público. Al borrar eso, tenemos una situación que tenemos que corregir de cara a la plenaria del Senado. Y en el tema de la evaluación específicamente, los maestros dicen, hombre, estamos de acuerdo con una evaluación, pero con una evaluación comprensiva, que reconoce la complejidad del proceso educativo y que reconoce las distintas competencias y capacidades que necesita un docente para trabajar bien. Por ejemplo, liderazgo comunitario, ¿sí? Por ejemplo, capacidades pedagógicas para organizar y planificar sus clases. Por ejemplo, que puedan motivar a sus estudiantes y además que dominen su disciplina. Pero se puso algo muy complicado y ahí creo que el Centro Democrático, la senadora Palema Valencia, etcétera, cobraron muy caro su voto en Comisión Primera y eso no se puede mantener. Dicen, mire, si al niño le va mal en una prueba estandarizada, ¿cierto? Entonces rajamos al profesor. Con eso no estamos de acuerdo, eso hay que quitarlo de ahí. Pero entiendo yo no que se raja al profesor, sino que entra a ser parte, digamos, de uno de los... Sí, que se vuelve uno de los criterios de evaluación. Es uno de muchos, ¿no? Si fuera uno eventualmente, pero digamos, como lo dice la norma, quedó ahí en un parágrafo, pareciera que eso fuera lo que es la evaluación docente. Y no, la evaluación tiene que ser autoevaluación, coevaluación grupal, heteroevaluación, que un experto también diseñe una prueba y que se haga un proceso participativo donde el docente tiene desarrollo profesional, como cualquier empresa, cualquier organización que tiene un proceso de evaluación complejo, que reconoce las distintas dimensiones de eso y que además en Colombia, hombre, donde hay niños en situación de guerra, niños maltratados por las familias, le vayamos a cargar al profesor una responsabilidad y la vayamos a medir por una prueba académica, pues no es justo. Sí, bueno. Frente a este tema de los recursos públicos, ¿estás diciendo desde FECODE que se está privatizando la educación con esas enmiendas y con estos cambios que tuvo la ley estatutaria? ¿Eso es así? No, mientras que diga que prioritariamente los recursos públicos deben ir a lo público, se mantiene la educación privada, se le da garantías a la educación privada. ¿Un Serpilo Paga en un futuro gobierno podría establecerse o no? Habría que mirar de qué manera, ¿sí?, los recursos públicos llegan a las universidades públicas, que fue el defecto de Serpilo Paga. Serpilo Paga destinó todos los recursos del Estado para unos poquísimos estudiantes y para unas poquísimas universidades. Pero estudiantes no quiere destacados, decir que no se puedan ellos... mantener sistemas de becas y demás, pero sí tenemos que fortalecer la educación pública y las universidades públicas y los colegios públicos, como en cualquier parte del mundo además. Bueno, el tema de la democratización, y aquí hablamos, esto es un poquito complejo, pero para resumirlo, hay una preocupación grande frente al tema de la elección, por ejemplo, de los directivos, de los rectores, que terminamos en un escenario
escenario similar al de la Universidad Nacional, pero a nivel global en colegios y universidades. ¿Qué hay de esto en la Ley Estatutaria de Educación? Mire, hay una cosa que se llama la autonomía universitaria. Cada universidad establece dentro de unos parámetros las reglas con las cuales se gobierna, ¿cierto? Lo que en algún momento se planteó, que no está ahora, era elección directa de todos los directivos, rectores, decanos eventualmente. Eso ya no está. Pero sí es muy importante que las universidades sean democráticas. Es decir, la autonomía universitaria no significa que la universidad por dentro no tenga que respetar la opinión de sus estamentos. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo elijo un representante de los estudiantes a un consejo superior universitario y luego la comunidad de estudiantes vota en favor de determinada medida o de determinado candidato a rectoría, y luego el candidato, el representante que ha sido elegido para defender los intereses de los estudiantes allá, tiene una posición que no es clara, que no es transparente, pues eso podría ser cuestionable. Pero no se trata de establecer elección directa para todas las universidades de Colombia. Y eso ya no está en el proyecto. Eso estuvo en algún momento propuesto, pero no se votó en la Cámara y no se mantuvo en el Senado. Y tendría que, digamos, plantearse un principio. Esta ley está llena de principios, de ideas que nos orientan, de democracia, pero no una obligación de elección directa. Entonces, aquí tenemos el escenario de que se va a respetar, digamos, la manera y las reglas del juego que escoja cada institución para elegir a sus directivos, sin que haya necesariamente una votación directa o elección directa de las... Cada quien elige sus reglas, que deben ser transparentes, que deben ser democráticas, que deben consultar participativamente a los estamentos. Sí. En el caso de la Universidad Nacional, pues yo sé que no es tanto de su resorte porque usted es viceministro de Educación Básica y Media, pero en este caso no se podría abrir una puerta para que eventualmente ese tipo de normas se salten y terminen los gobiernos metiendo la mano en la elección de rectores y directivas en las instituciones. Por efecto de esta ley, no. El viceministro Álvarez, que está presidiendo el Consejo Superior de la Universidad Nacional, está tomando decisiones junto con, digamos, o tiene un voto y preside en un órgano colegiado de 8 integrantes, que es el Consejo Superior Universitario, y eso es lo que respeta la autonomía universitaria. Y así en todas las universidades. Y esta ley no cambia eso. ¿Esta ley, si se aprueba, es implementada a partir de cuándo? Bueno, después de que salga de Senado tiene que tener una conciliación y todo eso tiene que pasar a más tardar la semana entrante. Estamos muy apretados de tiempos. Sí. Después viene un control obligatorio de la Corte Constitucional. Las leyes estatutarias se parecen más a la Constitución, digamos, que a las leyes ordinarias, y por eso pasan por un control automático de constitucionalidad. Eso va a tomar un tiempo en la Corte Constitucional, luego será sancionado por el presidente y ya comienza a implementarse. Pero para poder desarrollar muchos de los contenidos van a pasar años y hasta décadas. Sí. Porque, por ejemplo, ese proceso de financiación progresiva de la plena garantía del derecho implica ir generando transformaciones. Reforma al Sistema General de Participaciones, reforma a la Ley 30 de Educación Superior y otras leyes ordinarias. Conseguir plática. Plática y ordenar el sistema para que el país entienda que la educación no es un derecho social más. Oiga, es un derecho fundamental y el más importante para cambiar esta sociedad. Oiga, viceministro, están los ministerios en plan de recorte de presupuesto. ¿Qué tanto le pega al Ministerio de Educación, que es uno de los que más recibe recursos de la nación? ¿En qué están ustedes con ese tema del recorte? Bueno, nosotros tenemos varias fuentes de financiación. Entonces hay transferencias a las universidades, hay recursos del Viceministerio de Educación Superior para fomento de la educación superior, hay recursos del Sistema General de Participaciones que se transfieren, además que tiene una norma reguladora específica, directamente a colegios y a secretarías de educación, y hay recursos de inversión del Ministerio de Educación. Esos recursos del sistema no se tocan. Entonces, digamos, de esos 70 billones de los que estamos hablando, por ejemplo, el Viceministerio de Educación Básica tiene 1 billón de pesos de presupuesto. Sí. De ese billón faltaba comprometer unos 400.000 millones de pesos y sobre eso hay que hacer un recorte. Si el recorte es del 5,6%, nosotros estimamos que más o menos vamos a estar entre 40 y 50.000 millones de pesos, que por ejemplo, si fuera infraestructura, tendríamos que contratar ya el año entrante y no este año. Se aplazan un poquito esas obras, digamos, que no son tan prioritarias. Pues, viceministro, bueno, le agradecemos enormemente estos minutos aquí en Noticias Caracol. Gracias por haber estado con nosotros echando lápiz. A ustedes. Esta ley es muy importante. Será una lástima que por 3 puntos específicos que yo creo que el sindicato tiene razón, se pueden mejorar, no pudiera lograrse un acuerdo y sacarla del Senado. Bueno, pues una vez salga del Congreso y ya quede en definitivo allí aprobado eventualmente, pues si quiere lo invito otra vez Pero de una. Y echamos lápiz sobre cómo quedó la norma. Pero de una. Gracias.